Nos alegramos cuando nuestros pies hoy se dirigen a la casa del Señor. Todos los principios espirituales tienen poder, son poderosísimos. Cada principio espiritual que nosotros obedecemos trae inmediatamente su bendición. Hoy, antes de llegar aquí, vi muchas personas dirigiéndose a otras cosas distintas, que para todo hay tiempo, de pronto se pueden hacer más tarde, pero nuestros pies hoy deben dirigirse a la presencia de Dios, a la casa del Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, y que necesitamos estar escuchando todos los principios espirituales y necesitamos estar siendo enseñados por la palabra del Señor y su Espíritu Santo. Debes tener un motivo correcto en tu corazón para ir a la iglesia, para ir a la casa del Señor. Hoy es el día de iglesia. Nuestros pies no pueden dirigirse a otro lugar si esperamos la bendición del Señor. Y nosotros buscamos al Señor, por supuesto, por sus bendiciones, pero nosotros lo buscamos primeramente por quién es Él. Amén. Por quién es Él. Él es el Todopoderoso, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el dueño de todo, absolutamente de todo. Porque en el principio Él creó los cielos y creó la tierra, y todos los que lo habitan le pertenecemos al Señor. Entonces es importante que tú atiendas a esta instrucción. Esto no es palabra de hombres, ni consejo de hombres. Esta es la palabra del Señor. Hoy nos dirigimos con mucha alegría hacia la casa del Señor, cada uno a hacer lo que le corresponde, a servir al Señor, a adorar al Señor, a traer sus ofrendas, sus diezmos, a traer a su casa a sus hijos y venir a dar acción de gracias, dar gracias, tener esa acción de ir y presentársele al Señor y adorarlo con sus cantos, adorarlo con su alma y con su corazón. Hoy la presencia del Señor está aquí con nosotros y Él ahora, a través de la exposición de su palabra, Él va a ministrarnos a nosotros, para que su palabra son semillas. Tienes que aprender a oír la palabra del Señor. Debes venir con una actitud correcta, una actitud buena, porque hay actitud mala y actitud buena. Entonces, todo lo de Dios es bueno y nosotros se nos pide, el Señor nos pide que todo lo hagamos bien. Amén. Que no nos cansemos de hacer bien las cosas, porque si seguimos haciendo el bien, a su tiempo vamos a cosechar. Estamos hablando sobre la oración. La oración, aquello que entra y toma lo que Dios nos entregó, nuestras bendiciones, porque el Señor creó todo esto para nosotros, para que lo cuidáramos, lo administráramos, para que tuviéramos autoridad sobre las cosas. Entonces, y cuidar para la gloria de Dios. Entonces, somos mayordomos en esta tierra. Hagámoslo bien. Todo nos lo entregó el Señor. Pero hay un ladrón. Hay algo tan poderoso como la oración. Nosotros podemos dirigirnos a Dios, hablar con el Señor a través de orar. Es un sacrificio espiritual. La oración es un incienso agradable que sube al Señor. La oración es comunión. La oración es estar en el secreto con el Señor. Tú solas con Dios. ¿Sabes? Viniendo para acá, una maestra de la palabra, yo le pregunté sobre que por qué las personas no oraban. Y yo tomé atenta nota de lo que ella me dijo. Me decía, ¿por qué las personas no oran? Porque no saben que tienen que orar. Así que dígale al que está al ladito suyo, debes orar. Tienes una responsabilidad de orar, ¿sí? Entonces, no oran porque no saben que hay que orar, ¿sí? Y también me agregó, me aportó, dice, porque creen que no es necesario hablar con Dios. Es necesario hablar con Dios, porque nosotros somos sus hijos, porque somos sus administradores, porque somos lo más precioso para Él. Entonces necesitamos entender que es necesario hablar con el Señor. Otra parte es que de pronto no saben entrar a la presencia del Señor. Nosotros entramos a la presencia de Dios con fe. Y Jesús abrió ese camino. Amén. Jesús rompió el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, donde está allí el lugar de ¿qué? ¿Cómo se llama ese lugar?
la misma presencia del Señor. Amén. Entonces tú necesitas entrar a la presencia. Amén. Tú y yo necesitamos del Señor para que nos infunda nuevo aliento, nueva fuerza. Amén, ¿cierto? Para que nos ame, porque el Señor quiere amar. Nosotros somos padres, ¿cuántos somos papás? Y tenemos hijos. A mí personalmente me gusta abrazar a mis hijos, me gusta besarlos de una manera santa, me gusta expresarles mi amor de madre para que ellos se porten conmigo como unos hijos. Y yo creo que Dios es igual. Dios quiere que nosotros permitamos que nos ame, que abrazarnos, danos instrucción, danos consejo. El Señor sabe qué parte de pronto del organismo nos quiere fallar y viene y hace sanidad en nosotros. Amén, amén. Y nos habla para conocerle su voz. Amén. También esta maestra me decía, ¿por qué creen que Dios no existe? Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué tú no oras? ¿Por qué crees que Dios no existe? Yo quiero decirte que Dios sí existe. Dios sí existe. También me decía esta persona que las personas no oraban porque creen que Dios no los oye. ¿Cuántos creen que Dios sí los oye? Y tú debes decirte a ti mismo, voy a orar porque Dios me oye. Es más, Jesús lo dijo, ¿cierto? Allí al lado de la tumba de Lázaro, y dijo, te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Amén. Dios siempre nos oye. Amén. También como Dios nos oye, también nos está viendo. Entonces, créame, este aporte para mí fue muy, muy, muy precioso. Por eso tenemos que amar las personas. Amén. Y mucho más a los hermanos en la fe, porque ellos también son un don de Dios y Dios les ha revelado cosas que a nosotros no nos ha revelado, o a ellos les ha dicho cosas que a nosotros no nos han dicho. Por eso es tan importante que nos enseñemos los unos a los otros. Entonces es importante, créame, que tú debes orar. No oran porque no saben que tienen que orar. Entonces vamos allá a la palabra. Yo le pido el favor vamos a iniciar leyendo Daniel 10. Eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Daniel, todo el capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Que después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, con una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que está delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me queda aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a volver a repetir, queremos repetir el versículo donde el ángel le dice a Daniel que su oración fue escuchada. Entonces, podemos repetir ahí ese versículo, pero que hubo oposición para traer la respuesta. 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así es. Observando todo el capítulo de Daniel, dicen los eruditos que en Daniel 10 está toda la maquinaria de la oración. Dios escucha nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestro ruego, y Él va a responder cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad general. Explicábamos que cuando la voluntad de Dios es que seamos sanos, que cumplamos todo en la mayoría de los números de nuestros días, o sea, que lleguemos a una edad y que tengamos una muerte digna. Él nos promete larga vida. Entonces necesitamos entender cuáles son la voluntad del Señor y orarla. Él quiere que tú tengas alimento, que tengas vestuario, que tengas una familia, que te trate bien, que sea buena contigo. El Señor quiere que tengas un trabajo, que tengas un empleo. El Señor quiere que en tu casa haya paz. Entonces oramos por todas estas necesidades que vemos, porque Dios va a dar respuesta a esa oración, porque esa es la voluntad del Señor, que tengamos todo en abundancia y que no nos falte nada, y que vivamos en familia, y que tengamos una estabilidad laboral, afectiva, económica, que seamos una bendición en donde nos encontremos, que seamos una bendición para esa ciudad, para esa nación, y que seamos una bendición para la gloria de Dios, que estemos honrando en todo a nuestro Padre. Hemos hablado que hay una forma, hay una manera de tener lo que es tuyo, hay una manera de tener lo que es tuyo. Estuvimos diciendo que la oración es el verdadero poder. El Señor escucha la oración inmediatamente, pero hay oposición. Por eso siempre perseveramos en oración y oramos sin cesar, y oramos hasta tenerlo hecho en nosotros. Amén. Oramos sin cesar, hacemos la petición y quedamos en acción de gracias, porque el Señor oye la oración. Amén. Entonces, la oración es el verdadero poder. Hay la forma de conseguir, hay la forma de tener, hay la forma de poseer lo que Dios, nuestra herencia, lo que Dios nos ha entregado, esas cosas que parecen imposibles. Yo sé que hay veces te has sentido así. ¿Para qué oro si no tengo respuesta? ¿Para qué oro si Dios no me oye? Quiero decirte que Dios escucha toda oración, que a Él orará toda carne, que aún desconociendo los principios eternos, las guías que nos dan de cómo nos vamos a dirigir ante el Todopoderoso, aún desconociendo
todos estos principios, el Señor escucha nuestra oración. Así cuando estábamos en el mundo, el Señor escuchaba nuestra oración. Escuchaba, porque Él escucha un corazón contrito y que se humilla. Ese principio de que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un maestro y es nuestro Dios. Él es el maestro. Él nos enseña todas las cosas. Si el pueblo que pronuncia su nombre, que invoca su nombre, que le sirve a Dios, se humilla y ora. O sea, orar es humillarnos ante el Señor. Y ¿por qué no? Si Él es el Dios de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el creador de todas las cosas. A Él le pertenecemos. Él tiene nuestro diseño, Él tiene nuestros planes, nuestros propósitos. Él conoce quiénes somos realmente. Y Él ha puesto una misión en cada uno de nosotros. El libro de las obras está claro. Por eso en la oración perfecta que traza el Señor Jesucristo, que es el modelo para nosotros, dice que oremos al Padre nuestro que está en los cielos. Debes orar al Dios verdadero, no como sucede en este hombre, el fariseo, que oraba consigo mismo y se justificaba a sí mismo. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo en sacar esto tan maravilloso, este espacio en la mañana, en la noche, como te funcione a ti, y perderlo. Debes orar a Dios, ser consciente que tu oración es a Dios y al Dios verdadero. También vemos que necesitamos observar muchos requisitos de la oración: la pureza de corazón, el orar creyendo, pedir todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedir la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios general para nosotros, que está en la palabra, pero Dios tiene un plan y un diseño, un propósito diferente para cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que buscar el plan y la voluntad de Dios con mi vida, como yo pido al Señor que revele los planes y la voluntad de Dios con la tuya. Dios tiene planes contigo, así como tú tienes planes con tus hijos, de ayudarlos a llegar a la universidad, a desarrollar sus talentos, que ellos sean profesionales, que sean alguien que sirve a la sociedad, a una sociedad que está mal. Necesitamos enviar allí a hombres y mujeres temerosos de Dios y sabios y entendidos, porque allá hay mucha ignorancia. Allá no conocen a Dios, allá tienen otros dioses falsos que no los puede salvar. Hablamos también de ser muy sencillos en la oración, que cuando oremos no seamos como seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos, pero ciertamente ellos han tenido su recompensa. El Señor dice que entremos en el secreto, que oremos con humildad, que oremos entrando, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, que nos arrepintamos. Cuando estemos orando, perdonemos las ofensas, perdonemos al que nos ha ofendido, perdonemos a nuestros hermanos biológicos y hermanos en la fe. Que haya unidad en la oración, que haya tenacidad, que haya intensidad, que haya expectativa de confianza de que tú vas a recibir. Marcos 11:24, ese es un versículo precioso que debe estar en las puertas de nuestra casa. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, siempre en expectativa, confiado de que el Señor va a darle respuesta a nuestra petición, a nuestra súplica, a nuestra necesidad. Es glorioso cuando Salomón construyó el templo. Él especificó lo que sucedía allí, la instrucción del Señor, que si oramos en su templo, que si vamos cuando hay pestes a su casa, que si dirigimos nuestra oración hacia ese lugar, Él escuchará, el Dios de los cielos escuchará cuando los enemigos se levantan contra nosotros. Vamos a orarle al Señor y Él vendrá en nuestra ayuda. Que no usemos vana palabrería, que nos vayamos directamente, presentemos la petición con claridad, y pidiendo las cosas, necesitándolas, como si realmente las necesitamos, y de verdad que lo necesitamos. Entonces necesitamos orar con fervor, con vehemencia, con valentía, con el fuego. Hay que creer en el poder de la oración. Crea en el poder de la oración. Nosotros hablamos sobre Santiago 5, 16, 17. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto.
Entonces vemos ahí el poder de la oración. El Señor nos dio autoridad para señorear sobre toda la creación. Nosotros tenemos el poder del Señor. En el nombre de Jesús, Él nos envió a sanar los enfermos. Nosotros, no, por supuesto, no le damos órdenes a Dios, pero nosotros sí, el Señor nos dio la autoridad sobre la enfermedad. Fuera toda enfermedad, se seca todo virus, toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús. El Señor nos dio autoridad para echar fuera, para sanar a los enfermos. Nos dio autoridad para expulsar a los demonios. Todo eso que causa dolor y tristeza. No sea medrante por el enemigo. El Señor no nos deja ni nos desampara. Legiones de ángeles cuidan nuestras vidas. Crea en el poder de la oración. Amén. Pero ore creyendo, con fe. Por eso es importante la fe. Debemos ser muy, muy cuidadosos, de verdad, reprimir toda ligereza en la oración, porque nosotros entendemos, somos conscientes delante de quién estamos. Amén. Delante de quién estamos, del Todopoderoso y su grandeza. Nosotros comprendemos la grandeza de nuestro Dios. Gracias al Señor por todas estas bendiciones de la oración. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. El Señor nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sobre los espíritus malos que dañan. Somos ministros competentes. Hay poder en la oración. Las Escrituras, la Biblia está llena de oración, desde el Antiguo al Nuevo. Hay oraciones en el Antiguo que son vigentes ahora mismo. Hay oraciones del Nuevo Pacto poderosísimas. Esas oraciones que inspiró al Espíritu Santo al apóstol Pablo. Cuando nosotros oramos por la iglesia, ¿cómo oramos por la iglesia, Señor? Ahí está oraciones en Efesios capítulo 1. Pido en oración al Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo que les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que puedan conocer la esperanza a la que fueron llamados, que puedan conocer el poder supereminente que levantó a Cristo de los muertos y que lo sentó en los lugares celestiales a la derecha del Padre y lo puso sobre todo poder, autoridad, dominio y principado. Gloria al Señor. Estas oraciones, las oraciones de Efesios capítulo 3, que el Espíritu del Señor fortalezca tu hombre interior para que seas valiente, fuerte, que seas fortalecido en el hombre interior conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas en gloria de nuestro Dios son las riquezas ilimitadas de nuestro Dios a disposición nuestra. El Señor nos entregó a su Hijo Jesucristo y con Él nos dio todas las cosas. Y también nos dio la promesa del Espíritu Santo. Hay oraciones aquí para conocer la voluntad. Podemos leer Colosenses capítulo 1, verso 9. Pedimos en oración, Señor, que podamos conocer tu voluntad con toda sabiduría, con toda inteligencia, para que te agrademos en todo lo que hacemos, para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, para perseverar, en todo, y que seamos fuertes en todo sentido, para toda paciencia y longanimidad, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Oramos también, hay una oración preciosa en Corintios, habla sobre, Pablo oraba por la iglesia y decía: yo oro que ustedes siempre hagan el bien, yo oro para que sean perfectos. Hay tantas oraciones poderosas. La oración de Filipenses capítulo 1, verso 9. Esto pedimos en oración por todos los santos que han conocido a nuestro Señor Jesucristo y que creen en Él sin verlo, y que creen y lo aman y lo adoran sin verlo. Oramos por ellos para que sean abundados en amor, en toda ciencia, en todo conocimiento, para que sean irreprensibles, para que sean sin tacha, para que sean puros, para que disciernan siempre y escojan lo mejor, para que den fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay tantas oraciones, tanta oración tan preciosa. Todos los salmos son oraciones, son himnos, cantos para la gloria del Señor. Amén, don de enseñanza. Usted necesita la instrucción, usted necesita saber hacer las cosas, porque hay veces, ¿por qué no hacemos las cosas? Porque no sabemos cómo se hacen. Y vamos a aprender a orar. Vamos a aprender a orar.
vamos a llegar a una estatura de la oración gloriosa, gloriosa. El Señor Jesucristo nos da el ejemplo. El Señor era muy todavía oscuro y muy temprano. Los tiempos que Él estaba con las multitudes, pero el Señor Jesucristo siempre procuraba estar con el Padre en comunión, en un lugar desierto, silencioso, donde no hay interrupción. Por eso cuando entramos al lugar secreto, entramos sin el celular, apagamos el celular, apagamos la televisión, tenemos todo en orden para que allí quietos, en reposo, no esté el adversario interrumpiendo la oración, recordándote que tienes que lavar los platos, que tienes que ir a hacer tal diligencia al banco, que tienes que ir a visitar a un enfermo, que tienes que ir a hacer lo demás, que tienes que ir para allá y para acá. Por eso tenemos todas nuestras cosas al día, para que en los tiempos de oración podamos estar en la presencia del Señor, en reposo, en quietud, en silencio, y también en oración, que es otra enseñanza, otra línea en la oración, que es tú oras, pero también quédate en silencio y escucha que Dios te va a hablar también. Bien, ahora debes tener un deseo verdadero para alcanzar lo tuyo, un deseo verdadero. No seas tibio, no seas sin fervor en la oración. Suplica por tu alma, suplica por tu vida, por tu matrimonio, suplica al Señor, clama al Señor por sus hijos. Prevalezca en la oración, una por una, petición por petición, solicitud por solicitud, necesidad. O sea, presentamos al Señor todas nuestras necesidades y vamos a creer que lo vamos a recibir. Amén. ¿Está conmigo? ¿Por qué se rehúsa muchas veces respuesta a la oración? Por el egoísmo, por el pecado, por la duda, por la desobediencia. Y vamos a arreglar todo esto en nuestras vidas. Por el orgullo, por la falta de ser más benignos, de ser más humanos, ¿sí? Ahora vamos a Mateo capítulo 11, verso 12. Yo quiero que tú abras tu Biblia allí. Amén. Mateo 11, versículo 12. Vamos a leer Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay momentos que lo que vivo no es para llorar ni suplicar, sino que es un momento para hacer algo. Algo que el Señor, que tú debes saber, es que debes actuar. Esta es otra enseñanza que vemos en las Escrituras, que debemos orar pero marchar. La oración, o sea, esto es orar pero tiene una acción. Gloria al Señor. Entonces vamos a Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay momentos que lo que vivimos es para marchar, para actuar, no para llorar, no para quedarnos allí en una autolástima o una conmiseración, ni esperar que otro venga a hacerlo por nosotros. Debemos tomar la decisión. Hay momentos en que de verdad no sirve el llorar. Entonces, como hijos de Dios, debemos abrir nuestro corazón y pedir nuestro milagro hasta que suceda. Mire, gente pasiva en oración no arrebata nada. En conformismo y en conmiseración no arrebata nada. La oración pasiva no. Por eso necesitas estar en fuego y ser de pasión allí en la oración. Dispón un lugar secreto donde no haya interrupción, donde haya una mesa con una Biblia, que sea tu cuarto de oración, tu cuarto de guerra. Allí donde solamente están las peticiones, está la palabra de Dios, y entramos allí a derramar nuestro corazón y el alma al Señor y hablar con Él todos los problemas, las situaciones, o cuando necesitamos dirección, aun cuando estamos bien, cuando estamos en cosecha, en bonanza, necesitamos pedirle al Señor cómo administrar todos esos dineros, cómo administrar, qué proyectos hay nuevos para la familia. Entonces hay cosas que nos parecen imposibles, entonces no podemos tener oraciones frías ni oraciones pasivas. Hay una manera de tener en tus manos lo que es tuyo, y es a través de la oración. No lo olvides, es entrar al campo enemigo,
del diablo y arrebatar lo que es tuyo en oración. Yo sé que aquí muchos han tenido sueños viendo bodegas de cajas de cosas preciosas allí que el enemigo ha retenido y que se te ha robado. Es tiempo de entrar allí en el nombre de Jesús. Satanás, devuelve lo que me ha robado, me devuelve la paz, me devuelve mis cosas materiales. Si usted pasa a alguien y le quita su celular o se le lleva el carro, ¿usted se va a quedar tranquilo? No, nosotros necesitamos reaccionar en autoridad. Nosotros necesitamos reaccionar con valentía y no permitir ser robados ni despojados. Entremos al campo enemigo y arrebatemos lo que se ha robado y que no roba más. En el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que no nos roben más, que no nos despojen más, que no vengan a quitarnos las bendiciones, las provisiones que tú nos has entregado. Dios nos dio autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Entra al campo enemigo y ordena que suelta lo que es tuyo, todo lo que tiene tu nombre te pertenece a ti. Es tu bendición. No permitas y cuídelas. No las desprecie. Porque a veces pasa eso, hemos despreciado lo que es nuestro. Aún despreciamos nuestra esposa, nuestra casa, nuestros hijos, despreciamos nuestro carro, despreciamos. Esas son las bendiciones materiales que el Señor te ha entregado para que nada te falte. Tienes tu lugar de iglesia, de culto. Cuida ese lugar, tú asistiendo, tú ayudando allí, para que la casa del Señor tenga las puertas abiertas y no se cierren de día ni se cierren de noche. Que haya un lugar en donde las personas puedan venir a orar. ¿Sabes que tú puedes venir a orar a la iglesia? Hay un lugar, un aposento alto en la iglesia, en ese lugar en donde el Señor tiene sus ojos, sus oídos atentos a nuestras oraciones. Es muy bueno orar en tu casa. Es más, un principio de oración y que vemos a través de toda la escritura es que se puede orar en todo lugar. Nosotros vemos al pueblo de Dios orando en la playa, orando a la orilla de un río, orando en sus casas, orando en el templo, orando por las calles, en todo lugar. Pero créeme que hay una cosa preciosa, hay un secreto, una bendición del cielo cuando nosotros vamos a la casa de Dios a orar. En este ministerio nosotros decimos a las personas, si tú no puedes orar en tu casa porque hay mucha distracción, si no puedes orar en tu casa, ven a la iglesia, entra al aposento alto, entra a ese lugar de oración. Allí no hay interrupción, allí están las alabanzas. Por favor, ayúdese con la música te ayuda a entrar en el Espíritu fácilmente. Entonces Dios te dio autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra. Entra al campo enemigo y ordena que suelta todo lo que tiene tu nombre. Si no tienes fuerzas, pídaselas al Señor. Allí están tus bendiciones retenidas. Ordénale al diablo, suelta lo mío, diablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque mi Padre creó todas esas cosas para mí. La mejor comida, ese buen carro, esa empresa, el colegio de mis hijos, la mejor ropa para mis hijos, la recreación para mis hijos. No va a robar más, ni tampoco vamos a ser escasos nosotros mismos. No vamos a ser escasos. Vamos a creerle al Señor, a los proveedores. Es solamente querer, es solamente pedirle al Señor. Si tú quieres una casa para tus hijos, el deseo, el anhelo de tu corazón, una casa para tus hijos, en donde vivan en paz, usted se la puede pedir al Señor. Pídasela al Señor, porque las casas son del Señor. La tierra es de Dios. La mejor comida, las mejores ropas espléndidas. ¿Por qué tenemos que estar viviendo en pobreza, en vergüenza, si somos hijos de Dios? Así es de que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y vamos a ser valientes, vamos a ser muy valientes. Y vamos a entrar a ese campo enemigo. Y vamos a decirle, diablo, me devuelve lo que es mío. Me devuelve lo que es mío. No me va a robar más. No me va a robar más. Es más, y con tiempo usted lo detiene. Diablo, aquí no entra a robar ni las bendiciones espirituales, ni las bendiciones materiales. Tú no vas a robar mi gozo, no vas a robar mi tiempo con Dios, no vas a robar mi día de culto, no vas a robar mi tiempo de oración, no vas a robar la comunión con mis hijos, no vas a robar el tiempo que le debo a mi esposa, el tiempo que le debo a mi esposo. No vas a engañarnos más, no vas a hablar más mal de mi esposo a mi oído.
Yo no tengo por qué conversar con usted, diablo. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. No entra a robar más. Y esto toca con autoridad. Autoridad, pueblo del Señor. Allí están las bendiciones retenidas. Ordénenle al diablo que la suelte. Dios te dio autoridad. Dios te la dio. Y nos dio un nombre sobre todo nombre. Y nos dio el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y esto es con el Espíritu de Dios que hacemos todas estas cosas. Es una oración que arrebata lo que es tuyo. Porque tú eres hijo. Y porque eres heredero. El Espíritu Santo acaba de decirme que te diga que eres un heredero. Eres una heredera del reino de los cielos. Eres un heredero. Por eso es importante que nosotros vivamos en obediencia, en santidad y en la gracia del Señor. Vivamos en la gracia. Vamos a hacer un estudio sobre la gracia. La gracia la necesitamos todos los días. Esa gracia que nos da el Señor. Salgamos de la mediocridad. Salgamos de la ignorancia. Usted no esté allí débil ni perezoso. Porque es muy clara la palabra del Señor. En lo que se requiere diligencia, fervientes en espíritu. Que si nosotros somos flojos en el día del trabajo, las fuerzas se van a bajar, se van a minorar, pero vamos a mantener la fuerza del Señor. Que Dios nos saque en el nombre de Jesús de toda mediocridad y de toda la ignorancia, porque el diablo está matando, el diablo está destruyendo y nadie hace nada. Todos están callados, todos están en silencio. Está permitiendo que el enemigo entre a la casa y haga unas fiestas de destrucción. No vamos a permitir más destrucción. El diablo no va a seguir robando las cosas espirituales ni cosas materiales. Hay tantas oraciones preciosas. Por favor, tome autoridad. Por favor, expulsa al enemigo. Nosotros necesitamos que tú lo hagas y que toda la familia se ponga de acuerdo. Porque unos sacando al diablo y otros entrando al diablo. Por favor, saca el diablo de la casa. Si hay problemas, situaciones, si hay enfermedad, si hay escasez y pobreza, si hay tristeza, luto, gritería, todo esto, maledicencia, todo esto es las obras del diablo. No las practiquemos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. El Señor nos ha entregado, Él dice en su palabra que Él le ha placido entregar a esta manada pequeña su reino. Somos herederos. Somos herederos. Les pido al Señor que nada malo hagan. Y aún oramos para que seas perfecto. Para que estés en camino de perfección. Esta es una oración de 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 7 y 9. Léase esa oración. 2 de Corintios, capítulo 13, versos 7 y 9. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Y aún oramos por vuestra perfección. Entonces ahí vemos que en Daniel 10, que acabamos de leer, ser valientes y esforzados. Amén. Ahí está la oración del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está para que el Señor nos enseñe a orar. Padre, yo levanto mis manos en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre siervos y sobre las siervas. Señor, yo declaro paz, armonía, tranquilidad en nuestra nación, en esta tierra, Señor, mientras tú vienes a gobernarla. Porque el gobierno es tuyo, Señor. Padre, gracias, Señor Jesucristo. Padre, gracias por nuestra nación, Colombia. Gracias, Señor, Padre, allí en las clínicas, hospitales, en todo lugar, entre tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, de sanidad divina. Allá sanidad, allá salud, allá paz en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Perdona el pecado, se cierren todos esos lugares de pecado en el nombre de Jesús. Todo homicidio, todo suicidio, paran en nuestra ciudad. Oramos por la ciudad donde nos has enviado. Oramos por las ciudades, porque allí habrá paz para nosotros cuando oramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Cristo, yo te animo que humildemente en oración y reconozca que sin Jesús no puedes hacer nada. Reconozca que Jesucristo es el unigénito del Padre y que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Entonces, recíbelo allí en tu corazón. Vas a orar. Yo declaro bendición, desato tus finanzas en el nombre de Jesús. Hay sanidad divina, todo ese yugo de enfermedad se levanta de tu casa, porque Jesús llevó toda enfermedad, sufrió nuestros dolores para que por sus llagas seamos curados. No nos avergonzamos de las llagas del Señor Jesucristo, porque por Él somos sanos. Amén.